Se desanima, se friega. Sí, señor. Sí, con cada no uno tiene que fortalecerse y más bien ganar fuerzas para buscar el sí. Por cada no o por cada, digamos, para conseguir un sí hay que buscar probablemente por 20 negaciones no. Saldrá por lo menos una afirmación. Pero así es. Así es. Ahora, en el mundo, ¿cuántos multimillonarios del mundo? Primero no han tenido varias caídas, pues. Caídas y caídas, se han levantado, caídas, se han levantado, caídas y se han levantado. Han ido adelante, a no ser que hayan recibido herencias y esas sí las han despilfarrado. Sí, digamos, los grandes éxitos empresariales son como una punta de un iceberg. Sí. Uno ve cuando ya le fue bien, pero no ve la cantidad de fracasos que tuvo antes de lograr el éxito. Y esos fracasos son los que realmente le ayudan a uno a aprender, a entender, a desarrollar las habilidades que uno necesita para poder conseguir el éxito. Y le dan experiencia. Totalmente. El ejemplo más emblemático desde mi punto de vista del poder hacer y del desarrollo, a pesar de las negaciones, fracasos y frustraciones, es el de KFC, de mi coronel. Totalmente. La historia de él es negación, fracaso, tras fracaso, tras fracaso, hasta que pegó a los 70 y pico de años. Y la de Henry Ford. Así es. Henry Ford de igual forma. Fracasó y fracasó y fracasó hasta que un momento. Y mire qué generó él después. Después de su industria salen un pocotón de ingenieros que trabajaron con él. Y sale el ingeniero Chevrolet, sale el ingeniero Dodge, sale el ingeniero de Soto y un pocotón de ingenieros que trabajan. Bueno, yo también puedo armar mi carro. Y se abrieron y ahí están tantas marcas. Igual en Ecuador. No puedo hablar por algunas marcas porque después dicen que hago publicidad, pero pregunte a cada una de las empresas o marcas o cadenas que les va bien aquí y va a ver la cantidad de caídas que tuvo antes de lograr esa marca o ese negocio. Señor, que les aquí en Ecuador hay muchísimos casos. Sí, eso lo conocemos, aquí nos conocemos todos, mi querido economista. No es que somos el uno y el otro, no nos conocemos, somos tan chiquitos en el país que sabemos todo de todo. De hecho, cuando se habla de emprendimiento, a mí tuve la fortuna de estar durante un poco más de 2 meses en Silicon Valley, que es donde es la meca del emprendimiento, la matriz de donde surgen las grandes innovaciones. Y una de las cosas que más me llamó la atención es que allá la cultura de tolerancia al fracaso es gigante. Es más, cuando un inversionista está buscando un emprendedor a quien ponerle dinero e invertir en su idea, una de las cosas que primero le pregunta es ¿y qué has hecho? ¿Y cuántas veces has fracasado? Claro. Para ver si realmente ha iniciado actividades, si ha emprendido, porque asume que si le ha ido mal algunas veces ya aprendió. Aquí, en cambio, si a alguien le va mal, nos sentimos mal. En el caso nuestro, escondemos los fracasos. Así es. Ah, no, yo soy chévere, bacán champú. Desde que comencé, olvídate, yo no he tenido problema, mentira. Entonces, nadie les cree, ¿no? Y realmente lleguen a ser mediocres, nada más, de ahí no salen. Exactamente. Que no está dispuesto a fracasar es porque no está dispuesto a triunfar. Hay que ir hacia adelante nomás, mi querido ingeniero. Bueno, y hablando de todas estas cosas, buen prólogo para esta conversación. 19 minutos para las 8 de la mañana con el economista Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil y del Comité Empresarial Ecuatoriano. Pero para llegar a triunfar uno y estar en la industria, en el comercio, etcétera, 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 va acompañado de una serie de leyes. Así es. Ahora tenemos una nueva ley que se está tratando de lograr que sea aceptada, la reforma tributaria. Esa reforma tributaria, ¿en qué ayuda o no ayuda al emprendedor, a la industria, al comercio en general? Sí, el conjunto de leyes en las que usted habla, en el fondo lo que debería buscar cuando buscamos reformar las leyes es tener un entorno de negocios, un ambiente de negocios que haga atractiva la inversión, cualquier tipo de inversión, sea nacional o extranjera. Y para eso se necesita una serie de reformas, no solamente una ley, sino una serie de leyes que permitan que Ecuador sea un país más atractivo a la inversión. En el caso específico de la ley tributaria, es positiva. Claro, está de alguna u otra manera enmendando una ley que se lanzó hace un par de años y que golpeó a la clase media. En su momento la Cámara de Comercio de Guayaquil se opuso rotundamente a ese proyecto de ley porque obviamente es quitarle dinero, quitarle capacidad a la clase media, que obviamente también desde el punto de vista de economía es una clase que consume, que impulsa, que hace que la economía se vaya moviendo, le da dinamismo a la economía. Entonces nos parece positivo que de una u otra manera se esté volviendo a impulsar a la clase media. No sé si toda la clase media que fue afectada se ve en estos momentos beneficiada, habría que ver ya pues la tabla específica, pero en términos generales se está ayudando nuevamente
a una clase que fue golpeada y que es motor de la economía. Así que desde el punto de vista que le veamos es algo positivo, es algo necesario. Siempre desde los conceptos macroeconómicos, si uno quiere impulsar la actividad económica, es bueno bajar el nivel tributario porque eso pone más dinero en la gente y eso hace que la economía se mueva más. En todo caso, la reforma tributaria es positiva. Sí, es positiva. O sea, en el fondo hubo un golpe hace 2 años y se está pues enmendando ese golpe. Entonces yo creo que es positiva. Nos pone en una posición similar a la que estábamos antes de la reforma tributaria que golpeó a la clase media. Entonces yo creo que vale la pena impulsarla. Ojalá la Corte lo analice bien pues y le dé viabilidad, porque digamos que es urgente o no es urgente, que es lo que se está discutiendo en la Corte. Digamos, podríamos buscarle varias aristas, pero definitivamente darle más capacidad de consumo a la gente, digamos, es urgente para el desarrollo de nuestra economía. Nuestra economía necesita avanzar, necesita crecer, necesita moverse más y esto es un mecanismo más. No es la panacea, ojo, no es que con eso se resuelven los problemas, pero es una de las... de arena en esta playa de tantas dificultades. Exactamente, muy bien puesta la metáfora. Ahora mire, mi querido economista, 16 minutos para las 8, el economista Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil y del Comité Empresarial Ecuatoriano. Dentro de estas reformas tributarias que según su criterio son positivas para la ciudadanía y para ayudar a mejorar el mercado, ¿hasta dónde también es positivo las zonas francas? Como concepto son positivas. Zonas francas han funcionado en varias partes del mundo, en Sudamérica, Latinoamérica, en el mundo entero, porque obviamente son un incentivo a la inversión. Recordemos que para que un país salga adelante se requiere inversión. Este concepto que es tan básico, mucha gente no lo entiende y no lo relaciona. A veces los políticos hablan que van a crear empleo, que van a crear 500.000, 1 millón, 2 millones, millones de empleos. Pero lo primero que hay que preguntarle a la gente o a los políticos es, ok, ¿y cuánta inversión vas a generar para crear esos empleos? Porque miren, solamente hay 2 formas, aquí en cualquier parte del mundo, solamente hay 2 formas para generar empleo. O las empresas actuales crecen, nadie va a contratar más gente si no tiene perspectivas de crecimiento, o las empresas actuales crecen, o se crean nuevas empresas, nuevos emprendimientos, nuevas actividades productivas y van contratando gente. No hay otra forma. Y para ambas se requiere inversión. Entonces, ¿cuánta inversión se requeriría en nuestro país? Hagamos un cálculo muy sencillito. ¿Cuánta inversión requeriría el Ecuador para acabar con el subempleo y el desempleo en un año? 100.000 millones. Miren, hagamos un cálculo. Supongamos que a los 6 millones de personas que no tienen un empleo adecuado le damos al menos un trabajo de salario básico. ¿Cuánto es al año un salario básico? 450 al año. Serían 4.500, 6.000. 6.000 con beneficios sociales. No, 7.000 póngale con los beneficios. Multiplique 6 millones de personas por 6.000 por 7.000. Estamos hablando de 50.000 millones. 30.000, 40.000, 36.000 millones de dólares. Millones, no, pero ojo, 36.000 millones de dólares solo en empleo. Pero dígame qué inversión se requiere solo en empleo. Usted necesita capital de trabajo, tecnología, infraestructura, que suele ser mucho mayor, mercadería. Pero viene un problema grave. Un problema gravísimo. 7:46, 7 de la mañana y 46 minutos, 14 para las 8. Usted es multimillonario. Usted tiene 40 millones de dólares por ahí guardados en el mundo, pero que ahora ya le está fastidiando esos 40 millones porque los bancos ahora le cobran a usted para tener la plata guardada. Dice, quiero invertir en un país. Llama a sus asesores. A ver, averígüeme en qué país de Latinoamérica puedo invertir. Le ponen varios. Entre esos varios, ¿por cuál se inclinaría ese asesor? Es que ahí está pues el reto y el desafío que tenemos. Le digo porque yo he estado en reuniones de esa naturaleza. Lo comienzan a estudiar América Latina. Lo primero que dice el inversionista es cuál es el sueldo mínimo y todas las ventajas y ventajas que nos da el Estado y cuál es el sueldo mínimo. El sueldo mayor mínimo en América es Ecuador con 450 hoy. Siempre estuvo sobre Perú y sobre Colombia. Cuando comienzan a hablar del sueldo mínimo, lo primero que hacen es vámonos a Perú, a Colombia, Ecuador no. Así de sencillo. Comenzando por el sueldo mínimo. Y realmente esto no lo entendemos nadie porque todos queremos ganar un poco más, pero nadie lo entiende. Pero en cambio ellos sí lo entienden porque están invirtiendo su billete. Entonces nos preguntamos, ¿por qué viene la inversión extranjera tanto al Perú y tanto al Colombia y Ecuador no viene? La primera, la segunda.
ejemplos. Y dan los ejemplos ahí esta gente. ¿Por qué ha salido tantas empresas a China, siendo comunista, a invertir y a poner sus empresas? Por el sueldo mínimo. Vaya a ver cuánto ganan los chinos. Y la forma de vida que tienen ellos. Entonces ese es un gran problema que nosotros no nos damos cuenta, pero es lo primero que no deja llegar la inversión extranjera aquí. ¿Cuántos gobiernos han hablado de inversión extranjera? ¿Cuánto han traído? Además de las cuestiones estatales. Que diga usted, el oleoducto en su momento que los construyeron, pero lo pagamos nosotros como inversión. Ninguna, porque todo lo hemos pagado nosotros. Las eléctricas las ha pagado el Estado ecuatoriano, lo hemos pagado nosotros. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es el ticket desde ese punto de vista? ¿Qué hacer para verdaderamente darle un caramelo a que la inversión extranjera venga? Porque nos vamos a llenar la boca toda la vida pidiendo a la inversión extranjera que venga. No va a venir nunca. Sí, más que un caramelo hay que darle una buena hamburguesa y unas buenas papas fritas. Así que hagan que venga. El dato que usted daba no está alejado de la realidad. Yo hablaba de 36 mil millones de dólares solo en empleo. Pero si calcula todo lo demás, es más de 100 mil millones de dólares. ¿Sabe cuánto entró en inversión extranjera el año pasado? Nada. Menos de 700 millones de dólares. Nada. Claro. Miren, la brecha que hay para generar empleo en nuestro país. Entonces, sí, definitivamente. ¿Cuánto entró, dice? Menos de 700 millones. Menos de 700. ¿Y en qué ingresó 700 millones? Veamos en qué tipo de empresas o industrias. 11 y las 8. En unas cuantas industrias contadas con la mano, con ciertos proyectos de inversión que se firman desde el Estado. Pero el país no necesita 1, 2, 3 inversiones contadas con la mano. Necesita un aluvión. ¿Cuánto entró en empresas privadas? Bueno, no tengo el dato ahorita específicamente, pero póngale menos de la mitad. Pero lógico. Mucho menos de la mitad. Es que no va a venir nadie, por Dios. Bueno, hay cierta inversión que llega orgánicamente, porque las empresas necesitan ir reinvirtiendo. Nosotros no necesitamos. Miren nosotros aquí teníamos Unión Carbay. Se fue Unión Carbay. ¿Hace cuántos años? Nosotros teníamos Colgate aquí. Se fue Colgate a Colombia. Unión Carbay. Y se han ido un pocotón de empresas. En vez de venir, la tendencia es a irse, a que se queden. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer definitivamente? Esa pregunta es clave, Vicente, porque aquí a veces no se entiende por qué no llega la inversión, pero usted lo está describiendo muy bien. En el fondo, un país que no es atractivo a la inversión, que asusta a los inversionistas. Esa es la palabra. Eso no nos va a sacar del subdesarrollo. Dicen que no hay nada más nervioso que un billete de $100. Así es. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad? Todos. Pero la clase política, que si bien es cierto, uno dice, pero ¿qué tiene que ver la clase política con la economía? Bueno, tiene mucho que ver, porque es quien define las reglas del juego y quien raya la cancha. Entonces, en un país que hacia afuera lo único que está dando es noticias negativas de inestabilidad y de problemas, de caos, obviamente la gente se asusta, pues nadie quiere venir. Y si a eso le sumamos que las leyes, los reglamentos, las normas no son competitivas en comparación con otros países, entonces no viene la inversión en la dimensión, en el nivel que se requiere para que nuestro país genere el empleo que se necesita generar. Entonces un país, nosotros decimos, la inestabilidad política es enemiga número 1 de la prosperidad económica. Así y metafóricamente decimos que cuando la incertidumbre entra por la puerta, la inversión se va por la ventana. Y el que termina quedando es el desempleo. Y esa es una de las grandes realidades que vivimos en nuestro país. Entonces yo sí creo que se necesita y que debemos impulsarlo desde la sociedad civil, una especie de consenso nacional por la seguridad, que ahorita es una prioridad, seguridad, inversión y empleo. Algo de ayuda ahí en la zona franca, 8 minutos. Sí es verdad que se da la zona franca y van a tener todas las ventajas, con las mismas leyes laborales que el Ecuador tiene en estos momentos. Pero una de las cosas que también ahuyenta al inversionista son las leyes laborales nuestras. En otro momento, vaya a ver quién se quedó con la química, con la lavandería de aquí en su momento. Problemas laborales quebraron a una serie de empresas. Entonces, por Dios, eso está como historia en el Ecuador. El inversionista, ¿qué garantía tenemos? Vamos a invertir $50 millones en una industria X para que después se queden con las industrias o legalmente nos cobren a través de impuestos y se nos quedan con la plata. ¿Qué garantías existen? Sí, eso es uno de los grandes desafíos de nuestro país, las reformas laborales, que ojo, nosotros desde el sector empresarial, el ámbito productivo, queremos que se protejan los derechos de los trabajadores. Totalmente. Eso es una realidad que tenemos que respetar, promover e impulsar. Sino que lo importante de entender en temas laborales
es que el tema laboral, además de un tema social, también es un tema económico. Entonces, si violamos los principios económicos por ayudar a la gente, en el fondo estamos perjudicando a la misma gente que queremos ayudar. Entonces, un país no se desarrolla violando principios económicos. Y el tema laboral también hay que entenderlo desde la perspectiva económica. Entonces, si es muy riesgoso y muy costoso contratar, entonces se contrata menos por simple lógica, digamos. Entonces, sí se requiere una reforma laboral urgente y aquí es importante que toda la sociedad lo comprenda. Yo le quiero contar que desde el sector empresarial estamos trabajando en conjunto con los gremios de trabajadores. Claro. Para trabajar con un facilitador, alguien que nos ayude a ponernos de acuerdo y que podamos lograr un humo blanco para tener reformas laborales consensuadas y poderle decir a los políticos, señores, aquí estamos. Totalmente de acuerdo. Vea, economista, nosotros venimos peleando hace años, siquiera 30 años, el trabajo por horas. Pero no por locos, sino por ejemplo, pues no solamente Estados Unidos, sino en un poco de países que... Todo país desarrollado lo tiene. Yo le hago un cálculo y a toda la gente le he hecho un cálculo. Hoy por hoy, y más o menos, no lo he hecho ahora último, pero más o menos se apega. El trabajo por hora, 6 minutos para las 8. En el momento que usted tiene trabajo por hora, no importa que desde los 16 años comience a trabajar el muchacho, pero desde ese momento el trabajo por hora tiene que ir aplicado todo lo de ley. Entonces, ¿qué le aplican? 13º, 14º, vacaciones, seguro social completo, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted aplica el trabajo por hora con todo ley, más o menos va a salir unos $4.50 la hora. Aquí hay una serie de personas y de negocios que necesitan no más de 1 hora o 2 horas una persona. Así es. No que lo obliguen a medio tiempo de 4 horas y peor de 8 horas y con todo lo de ley, porque el negocio no le da. ¿A quiénes afecta? A los emprendedores terriblemente, hoy por hoy. ¿Cuánto generaría ese trabajo por hora y un joven que entra a trabajar a los 16 años? ¿Cuánto tendría el primero semanalmente? Supóngase que trabaja 2 horas semanales. Tiene $10 semanales, que hoy no los tiene y el papá tampoco tiene para dárselos. Así es. Supóngase que trabaje 8 horas al mes. Tiene 5 por 8, $40 que no lo tiene y el papá no lo tiene para dárselo. Así es. Ahora, esa persona, el Seguro Social, ¿cuánto estaría ingresando por ese rubro al Seguro Social hoy por hoy? Así es. Y el chico asegurado a los 16, 18 años de edad. ¿Por qué no se lo hace? ¿Por qué? Porque aquí hay 2 grupos de personas. Los que tienen privilegios, que son los que tenemos trabajo, y los que no tienen privilegios, que no se les da trabajo y no se les puede dar tampoco. Así es. Y hay un factor adicional. Un joven o cualquier persona que tenga la posibilidad de trabajar por horas puede completar la cantidad de horas trabajando en varias empresas, pues. Yo he sacado una persona que limpia casa, $1.200 al mes se gana con trabajo por hora. Así es. Así es. Entonces, le estamos quitando la posibilidad a la gente joven o a cualquier persona de trabajar en varias empresas, de aprender para un joven de distintas realidades, ganar experiencia, ganar conocimiento, que eso profesionalmente lo desarrolla y le ayuda también a ganar más. Entonces, eso es crear oportunidades. Pasa en cualquier parte del mundo. Aquí está prohibido por la Constitución. Pero lógico. Entonces, si falta visión, si falta entender qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Entonces, por eso digo, si uno se va en contra de los principios económicos, y un principio económico es que una empresa tiene que manejar bien los números. Así es. Entonces, si es muy costoso contratar o muy riesgoso o no hay flexibilidad, que aquí lastimosamente en nuestro país la palabra flexibilidad, que la cambian a flexibilización, es una mala palabra, no entiendo por qué, porque la flexibilización no es lo mismo que precarización, no es lo mismo que tercerización, es simplemente tener la capacidad de adaptarse versátilmente a las distintas realidades. El trabajo por hora es esa capacidad de que las empresas se puedan adaptar y que las personas se puedan adaptar. Hace 100 años una persona quería trabajar en una empresa y quedarse ahí toda la vida. Hoy ya no es así. La gente está dispuesta, los jóvenes quieren poder trabajar y estudiar, o las madres de familia quieren poder compartir el tiempo con sus hijos y trabajar por horas o trabajar a medio tiempo. Entonces, si no damos flexibilidad, versatilidad, capacidad de adaptar, entonces estamos perjudicando a la gente. Entonces, en un mecanismo de trabajo por horas es ganar, ganar. Gana la empresa, gana la persona y gana el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que usted muy bien lo ha mencionado, cuánta falta le hace
que haya más aportación. Si 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un trabajo formal, imagínense la cantidad de personas que están cachueleando, que están trabajando informalmente y no aportan a la seguridad social. Y gana el país. 100%. Ahora, ¿hasta dónde es ventajoso las zonas francas que conversamos hace un momento? 2 para las 8, 2 sí, y las 8. A lo que íbamos. Es ventajoso porque obviamente da incentivos a las inversiones para que se pueda producir en el país y se pueda exportar, ¿no? Hay beneficios tributarios, es bueno porque las zonas francas ya no están solamente pensadas como iniciativas del sector público, puede ser cualquier iniciativa del sector privado, en cualquier industria, en cualquier sector. Eso es positivo, ha funcionado. ¿Cuál es el tema? Es que, dada la inestabilidad de nuestro país y dada el mal historial que se tiene de inestabilidad jurídica, el riesgo es, lo que la gente teme en el corto plazo es la inseguridad jurídica. Ellos no saben si en 6 meses va a venir otro gobierno y le va a dar revocatoria a este proyecto no va de ley. a zonas francas. Entonces, viene Yacu, dice no va a zonas francas. Entonces, viene Arauz, dice no hay zonas francas. Exactamente. Más impuestos. Y otro tema importante es que hay unos cuantos artículos que cierto modo complican y golpean al sector productivo, y por eso es importante que los proyectos de ley, antes de lanzarlos, se los rebote, se los converse con el sector productivo para que se pueda perfeccionar y las leyes salgan como deben de salir, porque si generan por 1 o 2 artículos generan inseguridad jurídica, pues entonces hay menos inversión. Entonces lo que queremos es construir un entorno atractivo a la inversión, un ambiente donde la gente quiera venir a emprender, quiera venir a arriesgar, quiera venir a invertir. Es la única manera que un país sale adelante. A mí me gusta a veces tomar como ejemplo, usted lo citó, China, Singapur, por ejemplo, que en 20, 30 años pasó del tercer mundo al primer mundo. Imagínese. Y en esos países lo que se ve es que hay un modelo de invitar a la inversión. Entonces llegan tsunamis de inversión a esos países. Totalmente. Y entonces el país empieza a ir para arriba. Yo le hago una pregunta. ¿A Venezuela qué inversión ha llegado? 8 en punto. Estamos conversando con el economista Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil y del Comité Empresarial Ecuatoriano. A Venezuela, ¿cuánta inversión extranjera ha llegado? Solamente las que están amarradas con el gobierno de turno, digamos. ¿Y a Cuba? Sí, igual, países que ahuyentan la inversión, que no ayudan al desarrollo de la gente. Entonces son modelos caducos que en el fondo, en vez de evolucionar un país, lo hacen involucionar, lo hacen ir para atrás, lo hacen retroceder, y por eso nosotros no podemos irnos en esa dirección. Tenemos que emular los modelos que han dado resultados, y esos modelos son modelos de inversión, de producción, de innovación, de generar mayores negocios, emprendimientos, que la gente quiera en el país seguir, porque mire, poner un negocio que es necesario para crear empleo es un riesgo. El que emprende o el que invierte está arriesgando su ahorro, su capital, sus propiedades, algunos más que otros, pero lo está arriesgando el todo por el todo. Entonces, si un país es muy riesgoso, entonces la gente se lo piensa 2 o 3 veces antes de endeudarse para invertir o antes de... Y si las condiciones no son atractivas, entonces tampoco se invierte y la gente se frena o busca ir para otras partes del mundo. Entonces, la solución es sencilla. Hagamos que este país sea un lugar atractivo a invertir, un lugar donde la gente, una isla paradisíaca para invertir en el buen sentido de la palabra, respetando la ley, respetando todos los derechos de los trabajadores, respetando la equidad de género, respetando la naturaleza, pero que haya inversión, que hayan emprendimientos, que haya más negocios, que la gente pueda, porque además crear una empresa es agregar valor. Mientras haya retrógrados en los países y quieran que el Estado los mantenga y no dar nada para ellos, estamos acabados. Pero además también para que un Estado mantenga, un Estado tiene que quitarle la plata a quienes producen. Entonces, si no hay producción, le quita menos plata. Entonces, tampoco puede darle tanto a la gente si es que no hay producción, si es que no tiene ingresos. O sea, el modelo es producir. Los países salen adelante cuando hay más actividad productiva, cuando hay más comercio, cuando hay más intercambio, cuando hay más negocios, cuando hay más emprendimiento. Pero hay una serie de retrógrados que no entienden eso. Sí, creen que Maduro es el mejor presidente del mundo, que Lula, por Dios santo. Mira dónde están esos países definitivamente. Sí. Y Cuba, y no nos damos cuenta. Ayer el candidato presidencial Daniel Noboa. 8 y 2.
expresaba que en su labor como asambleísta, en su Comisión de Desarrollo Económico, aprobaron más de 11 leyes en el registro oficial, pero que la burocracia y la falta de agilidad de los ministerios no expide los reglamentos y la ley o las leyes están en letra muerta. ¿Hasta dónde conspira el aparataje político para el desarrollo del país? El sector público tiene que comprender que hay que facilitarle la vida a los que están creando valor, a los que están creando productos, servicios, a los que crean empleo, a los que generan impuestos para pagarle los sueldos a los burócratas. Entonces, aquí todavía hay una mentalidad de trabar las cosas, de ralentizar las cosas, de esa que aquí le llaman tramitología, pero que ya es una especie de tramitomanía que existe, de crear trámites, de dificultarle las cosas, de ponerle trabas a aquellos que están generando valor. Esa mentalidad tiene que cambiar, tiene que haber una cultura de entender que hay que facilitarle la vida a aquellos que están arriesgando y a aquellos que están queriendo sacar adelante. Obviamente cumpliendo los reglamentos y los procesos, pero esos procesos también tienen que ser ágiles, tienen que ser modernos, tienen que facilitar. Y mire que al inicio de este gobierno, el presidente decretó o lanzó el decreto 68, donde elevaba a política pública de Estado la facilitación del comercio y la simplificación de trámites. Y eso fue salida de caballo, parada de burro. Ahí se quedó. Expectativa. Ya no van a haber trámites, se va a simplificar. Pero ahí quedó. No se llegó a buen término. Por ahí uno que otro cambio pequeño en alguna institución. Pero eso es parte del aparato burocrático. Le faltó que no a Lasso entender. acuciosidad y firmeza para lograr ese tipo de desarrollo. Sí, le falta gestión, Lógico, ejecución para que las totalmente. cosas se den y se hagan los cambios que se Totalmente. requieren, porque hay que mover a la burocracia. Lógico. O sea, hay unos mandos medios, hay una operación que la gente está habituada a hacer las cosas de tal manera, y a veces también con más procesos, con más trámites se justifican también los puestos de trabajo. Febres Cordero dijo que con lo que no pudo, a pesar de todo lo que hizo él en beneficio del país, fue con la burocracia capitalina. Lo puntualizó y lo tengo muy claramente precisado. La otra inquietud: ¿por qué las zonas francas en nuestro país, la de Manta, por ejemplo, y la iniciativa que se tuvo en su momento han fracasado? Justamente la nueva ley permite o enmienda ese tipo de cosas para que puedan funcionar. Pero uno de los problemas que ha habido en nuestro país es que no se respetan las leyes. Entonces, y no hay seguridad jurídica. Entonces, ¿qué pasa? Que han habido algunas inversiones en zona franca que luego sale el gobierno a decir que los beneficios que le había dicho que iba a tener, esos beneficios no eran. Entonces empiezan las disputas legales y entonces la gente ya dice, ¿yo cómo puedo confiar Lógico. en lo que se dice en este país? Entonces, Es lo que hablábamos al principio, ¿no? Se aplica el mismo concepto con tantas reformas tributarias que tenemos nosotros aquí en el Ecuador. sí, aquí entender cómo está la ley es un desafío. La cambiamos cada 6 meses. Sí, Así es. y eso, quienes estamos adentro, quienes están afuera, imagínense, pues también es un desafío entender cuál es la normativa legal de nuestro país. Por eso se dice que no hay mayor sofisticación que la simplificación. Eso decía Steve Jobs, por ejemplo, de Apple. Así hay que hacer las cosas simples, hay que hacer las Lógico. cosas sencillas, con sentido común. Aquí en vez las de estar hacemos complicado. con mucho problema. Ok, economista, se nos vino el tiempo. Hablando de Lasso, a Lasso le faltó absolutamente todo. Le faltó todo a Lasso, definitivamente. 8:06. Lo dejamos en las últimas palabras del economista Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil y del Comité Empresarial Ecuatoriano. Economista. No, encantado de estar aquí. Nosotros desde el sector empresarial, a pesar de las dificultades, siempre enviamos un mensaje de optimismo. Como hablábamos al inicio, nos toca y estamos obligados a ser por esencia positivos. Siempre vemos el vaso medio lleno y a pesar de las dificultades seguimos avanzando. A mí algo que me llama mucho la atención, yo recorro instalaciones de los comerciantes, converso con ellos, van a la cámara y a mí realmente me llena de fuerza ver la actitud de los comerciantes, que a pesar de la inseguridad, a pesar del temor, a pesar del miedo, se sigue avanzando. El deseo de prosperidad es mayor que el temor que existe en estos momentos. Y eso nos impulsa a avanzar y nunca nos detenemos. El comercio no para, el comercio no se detiene, el comercio es imbatible. La fuerza del comercio es casi como que una fuerza de la naturaleza que hace que tengamos que seguir avanzando. Y este país tiene vaivenes
de todo tipo. Pero a pesar de todo salimos adelante. La muerte cruzada mató la asamblea, pero no mata al sector productivo, y ahí estamos, afincados, atornillados en nuestro país, buscando generar más empleo, buscando generar nuevos productos, nuevos servicios, y buscando sacar el país adelante. Y es increíble, economista, este país, esta ciudad, con una patadita de mosquito se dispara. Es increíble. Ok, muchas gracias, lo molestaremos en otro momento, mi querido economista. Encantado, un saludo para todos.